Estamos ante una semana clave en el Congreso de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta que gobernadores van a firmar un pacto de mayo, el 25 de mayo, en Córdoba. Por lo tanto, lo que queda de aquí a esa fecha ya empieza a ser tiempo de descuento. Una ley de bases. Por otro lado, se habla de reforma y modernización laboral. De hecho, la semana pasada en este espacio destacábamos en el ámbito económico la reunión de la CGT con distintas áreas de gobierno, puntualmente Guillermo Francos, el ministro del Interior, uno pretende ver si es acercar posiciones o al menos el hecho de sentarse es reconocer la necesidad de plantear el tema. Se viene una reforma laboral en la República Argentina. Debemos pensar que esto es lo, histórico que se va a dar en nuestro país. Para abordar este tema está con nosotros el doctor Marcelo Arancibia, es abogado especialista en Derecho Laboral aquí en la provincia de San Juan. Doctor, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se viene un hecho histórico. ¿Habrá una reforma laboral en la Argentina? El hecho de que se haya sentado la CGT ya con el gobierno es un punto de partida importante. Bueno, el resultado de esa conversación fue luego la convocatoria a un paro general para mayo. Claro. Por lo tanto, podemos inferir de que no está todo sellado entre el Ejecutivo y la CGT. Lo que tenemos hoy por hoy es un decreto de necesidad de urgencia que tenía un capítulo laboral que está suspendido por la Cámara de Apelación en lo Laboral y está en este momento a resolver por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese capítulo laboral se lo suspende no por la cuestión de fondo, sino porque se entendió que modificar leyes que hacen a derechos colectivos, tanto de los trabajadores como de las asociaciones sindicales, debe ser llevada adelante por el Congreso y que no se daban, cuando se dictó el DNU, las condiciones constitucionales para legislar por excepción. Es decir, lo podía haber mandado el proyecto al Congreso de la Nación y no haberlo sancionado por un DNU. Es el único caso del DNU 70 del 2023 que está suspendido. En la ley base que se ha distribuido a los gobernadores y al Congreso no viene el capítulo laboral. Sería presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical para, complementar la ley base con una reforma laboral. Ahora bien, esta reforma tiene tres aspectos que involucra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la protección del trabajo a través de la ley del contrato de trabajo, la libertad de los trabajadores de asociarse en los sindicatos y la parte previsional y de la protección social de la salud. Esos tres temas tan importantes van a ser o quieren ser abordados por el gobierno nacional en el Congreso con la ley base o con leyes complementarias. Y acá viene la discusión. Viene la discusión porque el gobierno lo que pretende con estas leyes es aumentar la cantidad del trabajo registrado en blanco y contribuir a que exista mayor aporte al sistema previsional. Pero bien, las propuestas que propone el radicalismo, valga la redundancia, digamos que la experiencia indica que no ha servido para esos dos propósitos. Hay dos cuestiones centrales. Por ejemplo, se quiere eliminar la indemnización agravada por el trabajo en negro o la no registración correcta de un trabajador. Una persona que trabaja en forma jornada completa y está registrado como media jornada. La idea de la indemnización agravada es provocar que el empleador registre y no tenga en negro a su empleado. Lo cierto es que en los últimos 30 años el porcentaje del trabajo en negro en la República Argentina es del 30 al 40%, altísimo. Sí, y Quiere crece decir, exponencialmente. claro, y si eso le sumamos que la registración incorrecta, también hay una actitud abusiva por parte de los empleados, porque el gran problema y que no trata ninguna de estas leyes son las cargas impositivas sobre el trabajo. Una persona que tiene un salario de 500.000 pesos, hay que agregar 250.000 pesos en cargas patronales. Y esto es el motivo que generalmente hace que el empleador no contrate en blanco a un trabajador. Sobre ese tema, la indemnización agravada no la afecta, no lo toca. O sea que la reforma sigue siendo incompleta, digamos, porque no lo alienta de verdad al que puede dar trabajo a que lo haga como corresponde en blanco. Lo único que hace que crezca el empleo es que crezca la economía. Cuando la economía crece,
hay más empleo y es el momento de lograr ese blanqueo a través de una flexibilización. El problema que tenemos hoy es que estamos en una recesión y lo que se está viendo en la calle es la destrucción de empleo. Entonces, si a esto le agregamos políticas laborales que faciliten el despido, bueno, nos podemos encontrar con una sorpresa, que lo que se quería, que era mayor empleabilidad, mayor trabajo en blanco, consigamos lo contrario. Hay otro aspecto de la reforma que es, por ejemplo, extender el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, que es la propuesta del bloque radical. El DNU hablaba de 8 meses. El periodo de prueba es para que las partes se conozcan, para que el empleador diga, bueno, este empleado me sirve, no me sirve, y el trabajador diga, bueno, este empleo me conviene, no me conviene. Llevarlo a 6 a 8 meses es un plazo muy extenso, que es muy probable que nos ocurra a los argentinos lo que ha ocurrido en España. Es tan extenso el periodo de prueba que se convierte en un fraude. Es decir, el empleador, ¿qué es lo que hace? Contrata y antes de que se venza los 6 meses o los 8 meses, con un mes de preaviso lo despide. Y así damos vuelta. Y va contratando otro y así sucesivamente. Exacto. Entonces, esta es la cuestión. ¿Es la reforma laboral o es la reforma impositiva? Hay que sacar impuestos a las cargas sociales con este problema. Si uno saca impuestos a las cargas sociales, estamos desfinanciando un sistema previsional que ya de por sí está quebrado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, creando más empleo. Y crear más empleo, sí, por supuesto, las leyes laborales pueden ayudar. Hay muchas que son muy controvertidas si esto lo van a lograr. Otras las pueden mejorar a la calidad de empleo y a la cantidad de empleo. Pero sin duda, el trabajo crece y crece el trabajo registrado en blanco cuando la economía crece. Y este es el momento que en Argentina hace más de 10 años que esto no sucede. Ahora, ¿qué derechos deben preservarse y cuáles deben cambiar, doctor? O sea, a ver, si nosotros nos vamos a sentar con los sindicatos, ahí está el punto, estos derechos nosotros no los negociamos. ¿Cuáles son y cuáles son los que se necesitan que cambien, más allá de lo impositivo? Bueno, lo cierto es que el sistema actual es muy protectorio para el que está dentro del sistema. El que está en blanco tiene una protección al despido arbitrario muy fuerte. El problema es el que está fuera del sistema. Y el que está fuera del sistema no puede lograr ser blanqueado porque la situación económica no acompaña. Yo creo que el problema que hay con los sindicatos es el siguiente. Yo creo que ellos miran más hacia adentro de su corporación que ver cómo se puede negociar mejor una ley de contrato para aumentar la cantidad y la calidad del empleo. ¿A qué me refiero? Hay otros aspectos que seguramente van a ser tratados, como por ejemplo terminar con el aporte solidario. Cuando un sindicato logra por un convenio colectivo una mejora salarial de su sector, hay una cuota solidaria que va al sindicato. Los proyectos de ley eliminan esas cuotas y eso significa menor financiamiento para los sindicatos. Debilitar los sindicatos. Claro. Entonces, ¿cuál es lo que yo temo? Que los gremios terminen, o la CGT termine negociando flexibilización laboral a cambio de mantener la cuota. Hay otras cuestiones que son sumamente debatibles o sumamente complejas. El proyecto de ley del radicalismo establece que el paro docente está restringido. Tiene que garantizarse el 75% de la asistencia de los docentes en clase. Y establece que una comisión especial va a definir qué otro tipo de trabajo se declara esencial y se restringe total o parcialmente el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho previsto en la Constitución. Entonces, bueno, esto es reflejo a la actitud que han tenido algunos sindicalistas como Baradel, que cuando gobierna un partido no peronista hace paro todos los días, y cuando gobierna el peronismo no hace paro nunca. Y Moyano igual y todo. Exacto. Entonces hay que tener cuidado de confundir la coyuntura de la grieta con el resguardo constitucional de los derechos personales y colectivos de los trabajadores. ¿Se logrará apoyo para que a la hora de elegir representantes sindicales haya un coto al mandato? Porque hoy se pueden reelegir de manera in aeternum. Bueno, esa es la famosa ley Mucci, de la época de Alfonsín. Alfonsín mandó un proyecto que fue aprobado en diputados y fue rechazado en senadores por un voto que establecía solamente una reelección, mandato de 3 años, con una sola reelección, la integración de las minorías
en las comisiones directivas, cosa que es lo que anunció Milei, que ha sido solamente un anuncio, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. Esto no se ha materializado en un proyecto de ley, que sería muy bueno para la democracia interna de los sindicatos. ¿No hay ningún proyecto de ley que lo contemple? No está Hoy, presentado. De Fue eso solamente que un ya ha anuncio. llegado a los legisladores. No está. El tema de ese blindaje que gozan el régimen de los empleados públicos, que es tan difícil que el Estado tome decisiones de suspensión, de despido y demás, ¿está contemplado en la modernización laboral o no? No, todo lo que es empleo estatal tiene un régimen Aparte. distinto a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo rige para el sector privado. El Estado nacional y los estados provinciales tienen régimen propios. En el caso de la provincia de San Juan, lo determina la Constitución cuando dice que para lograr la estabilidad se tiene que tener 6 meses de permanencia, de estabilidad en el cargo. Y los empleados, digamos, de las entidades nacionales, eso sí depende del gobierno nacional. También, pero Claro. es un régimen administrativo que no está contemplado en la Bueno, modificación de la entonces ley. podemos llegar a la conclusión de que el Estado está tratando de modernizar de alguna manera o se está ocupando del régimen laboral de todos los privados menos del propio. Bueno, sí, hay que decir que el principal negrero, si se permite la expresión, a eso quería el mundo llegar, laboral es el Estado. Es el Estado, claro. Es el Estado, nacional, provincial, municipal, Con cifras que pagan en negro, con todas esas cosas también, ¿no? con cifra que paga en negro, haciendo fraude laboral, porque, a ver, cuando uno ve a la cantidad de chicas fundamentalmente barriendo en todos los departamentos de la provincia de San Juan y que lo hacen por una pasantía o por un contrato, no lo hacen por un tiempo determinado. No es que se termine el contrato y se termina la tarea. Hay renovaciones permanentes. Entonces hay una ficción. En verdad lo que se hace es aprovecharse de la debilidad laboral de una persona que no tiene otra cosa más que ese trabajo de barrer las calles y cumple un servicio que, si se aplica estrictamente la Constitución y las leyes que rigen en el Estado, debiera ser considerado como un empleo público. Claro, si fuera una empresa privada, tercerizada, eso sería ilegal. Lo hace el Estado y no es claro. ilegal. Efectivamente. Ni más ni menos. Vaya detalle. ¿Cree usted que pueden llegar a un acuerdo o que van a terminar acordando a cambio de, como toda negociación, con los sindicatos? Bueno, a ver, nuestro sistema democrático republicano solo puede concebirse sobre la base de acuerdo en el Congreso de la Nación. Claro, los sindicatos acá, ¿qué vendrían a hacer? Bueno, tienen que ser escuchados, como todas las partes que están interesadas en algún segmento que toque pero la no ley base. deciden ellos. No, ellos no deciden. Pero deciden a través de los representantes Claro, que tengan en el sí Congreso, que deciden, tienen varios. sí deciden. en un Estado de Derecho hay recursos para ejercer, digamos, protesta o resistencia. En el caso de los sindicatos, el derecho de huelga, incluso ir a la justicia. Hay un tema que se está tratando y que no tiene nada que ver con el tema laboral, pero es que es clave, que es el régimen que se sacó de la ley base de impositivo de las empresas tabacaleras. Ahí esa discusión, que estamos hablando de 2.000 millones de dólares, en que entre se exime o se incluye en la ley, lo que se ve es un lobby impresionante de los tres sectores que dominan el mercado del cigarrillo en la República Argentina. ¿Eso es lícito? Sí, es lícito. Sería bueno que sea transparente, porque en Estados Unidos el lobby está reglamentado. Entonces cada ciudadano sabe que sus legisladores hablan con lobistas. El problema es cuando esos lobistas, más allá de ser escuchados, utilizan otros métodos para desvirtuar la legislación o el sentido legislativo. Claro, Puntualmente, ¿le pagan al legislador o le eso es lo Ese es el que- tema. Claro. Ese es el tema que en el caso Claro, del tabaco si fueran está... escuchados los lobistas, que obviamente pretenden, pero lo que se teme aquí es que haya una transacción comercial. Por eso este pacto de mayo tiene que ser lo más transparente posible, porque si la idea es establecer las bases de un modelo económico que deje atrás la decadencia, tiene que ser con mucha transparencia y con mucha honestidad. Claro, yo entiendo que el análisis que usted hace es correctamente desde lo técnico, digamos, pero también hay que analizar lo político. Y aquí a nivel político, ¿cómo se va vislumbrando el camino que va a seguir esta reforma laboral? Digamos, a nivel político, ¿a quién se le puede creer? Porque uno no sabe quién está especulando, quién está laburando por sus propios intereses, quién está jugando para quién. ¿A quién ve usted que realmente la tiene clara y que está laburando para el trabajador en el Congreso, por ejemplo? ¿Hay alguien Bueno, en quien se pueda confiar, digamos, ¿no?
No, bueno, a ver, creo que cada sector se siente representado en el Congreso de la Nación. El Congreso es un órgano donde está representado el electorado, incluso sectores económicos o sindicales. El peronismo es un espacio político que representa a los Eso es lo sindicatos. que debe ser. Sí, pero eso es lo que así funciona el sistema. Sí. Y no es una cuestión de una creencia religiosa del sistema. Se necesita transparencia y se necesita que nuestros legisladores rindan cuenta de por qué votan. Y sería muy bueno que la sociedad esté interesada y preocupada de lo que se vota, porque si mañana se sanciona la ley y se prohíbe total o parcialmente el derecho de huelga, en el caso de los docentes, hay que saber que en San Juan, desde el gobierno de Gioja, por sentencias judiciales de la Corte de esa época, está prohibido el paro. De los docentes. Bueno, y estamos Hay en un un conflicto, precedente, hay hay un precedente. precedente. Y estamos en un conflicto en las paritarias, en la provincia de San Juan, donde es posiblemente una de las derivaciones sea Tal cual. el paro. Como siempre que hay una Que no paritaria. se podría hacer porque hay una sentencia judicial al respecto. Sí, ¿Todavía pero vigente esa? Y es bueno, un es un precedente. precedente. Es un Si yo precedente. demando, Sí. pueden decir la otra parte, mire, usted no lo puede hacer. exacto. Sí, sí, sí. Lo puedo Entonces- traer a colación. Que es Yo- lo que le pedían a Uñac en el conflicto largo que tuvieron. Mandarlos a la justicia como hizo Gioja. Pero ahí tuvo un problema porque ahí las bases se le desbordaron a los gremios, entonces no había manera de que judicialmente Claro. se le dijera a 10.000 personas vayan a la clase. Claro, no había manera. No había manera. Con los Por autoconvocados. último, doctor, hemos analizado todas las posibilidades, o al menos pretendemos poner en la mesa de discusión lo que puede pasar en el Congreso. ¿Hay que modernizar la ley? ¿Es necesaria que se rediscuta? Al margen de los qué, ¿no? Sí, sin desproteger al trabajador, que es la parte más débil que tiene la relación de trabajo. También hay que modernizarla en función de la realidad social, tecnológica en que vive Argentina y que está inserto. Ha cambiado muchísimo los medios de producción. Yo creo que hay que dejar atrás el modelo sindical musulmaniano que hemos heredado de la década del 40 del siglo pasado y que ir hacia un sistema sindical democratizado. Creo que hay un debate en el tema previsional que impacta en todas estas cuestiones porque el sistema jubilatorio argentino está quebrado y eso hay que resolverlo de inmediato y las medidas hay que tomarlas ya porque si no todo lo que estamos acá sabemos No, que nuestro sí, sí, destino en unos años más va a ser de pobreza, como lo están pasando los jubilados actualmente. Y está el tema de las obras sociales, que es otro tema de gran discusión que hoy se ve en materia de prepaga de cómo aumentan y están sacando del mercado a los jubilados que conservaron su prepaga, pero también lo están haciendo con los trabajadores que aportan. Entonces, el sistema de obras sociales sindical también está desfinanciado, está quebrado. Es decir, la situación es compleja donde se lo mira. Donde tocamos va a salir pero es el momento de sentarse y tratar de empezar a darle soluciones a cuestiones que son complejas. Y no hay mejor manera que sea con un debate muy interesante, muy acalorado en el Congreso de la Nación y lograr la mejor ley con la mayor cantidad de acuerdos posible. Bueno, doctor, gracias por haber venido. Ha sido muy claro, amable como siempre. Muy No, claro. por favor, el agradecido soy yo. Conocimiento de la ley, en este caso de los proyectos que están en danza.